y luego, desde luego, diseñar elementos de hormigón armado a esfuerzo de corte. Entonces, hoy nos toca ver diseño a esfuerzo de corte. Pues bien, antes de adentrarnos a explicar en detalle el comportamiento de una viga cuando es sometido a esfuerzo de corte, previamente vamos a hacer algunas puntualizaciones referente al comportamiento de vigas de hormigón armado cuando se encuentra la viga sometida a las diferentes solicitaciones a las que comúnmente se hallan sometidas. Pues bien, las vigas de hormigón armado generalmente trabajan a flexión y a esfuerzo de corte. Bueno, a continuación vamos a describir los diferentes estados límites últimos. Recuerden que un estado límite es una situación bajo el cual la viga entra en colapso o queda fuera de servicio. Bien, el caso más común que hace que una viga quede fuera por servicio es la rotura debido a el momento flector, o sea, para cuando está sometida a flexión simple. Bien, ahí está mi viga, que lleva armaduras cerca del borde inferior y desde luego también armaduras cerca del borde superior. Lo que voy a describir a continuación, en realidad, es un modelo que se construye en laboratorio y posteriormente a este modelo construido en un laboratorio se lo somete a cargas, las cuales van definidas según norma. Según norma, para conocer el comportamiento de esta viga, pues le debo aplicar dos cargas puntuales simétricamente distribuidas y separadas por una distancia igual a 1/3 de la luz de la viga, donde estas cargas puntuales, partiendo de cero, tenemos que ir incrementando la magnitud de estas cargas hasta que la viga llegue a un determinado estado límite último, o sea, hasta que la viga entre en colapso. En este caso, P sub U representa justamente la carga última, también denominada carga de diseño, o sea, es la carga que hace que la viga llegue a un estado límite último, llegue al colapso. Bueno, para este tipo de carga particular, obviamente, una vez aplicadas las cargas, aparecen reacciones en los apoyos. Y se puede observar que en la parte central de la viga, donde el momento flector es máximo, en el momento de la rotura se observan fisuras que empiezan, estas fisuras aparecen en el borde inferior de la viga.
y estas fisuras van ascendiendo verticalmente hacia arriba según vamos incrementando la carga, hasta que la viga entra en colapso. Y se observa que en el momento en que la viga entra en colapso, el borde superior o el hormigón que está cerca del borde superior falla por aplastamiento. Pues bien, a este tipo de rotura o a este tipo de estado límite último lo vamos a identificar con el número 1. O sea, el número 1 corresponde a la rotura por flexión simple. Proseguimos. Entonces, bajo las cargas puntuales descritas, también se observa que suele presentarse este otro estado límite último, ¿ya? Pero antes de ello, voy a describir un poquito más la rotura por flexión simple. Las fisuras van ascendiendo verticalmente hacia arriba hasta donde termina la fisura, por ahí pasa el eje neutro. Por lo tanto, del eje neutro para arriba, el hormigón está comprimido, del eje neutro para abajo, el hormigón está traccionado. O sea, si esa es la posición del eje neutro, de ahí para arriba, el hormigón está sometido a tensiones de compresión. Y del eje neutro para abajo, el hormigón está sometido a tensiones de tracción. Y bueno, como el hormigón prácticamente carece de resistencia a tracción, debido a estas tensiones de tracción, el hormigón se fisura. Pues bien, ese es el comportamiento de una viga en la parte central donde el momento flector es máximo. Bueno, espero que lo que estoy describiendo en este momento para ustedes no es cosa nueva. Esto ya lo hemos explicado en el capítulo de flexión simple. Proseguimos. Ahora, el otro tipo de estado límite último se presenta cerca de los apoyos. Cerca de los apoyos se observa que aparecen fisuras inclinadas. Resulta que estas fisuras inclinadas es debido al esfuerzo de corte. Recuerden que en vigas el esfuerzo de corte máximo está en los extremos de la viga, más específicamente en los apoyos. Ahí están los esfuerzos de corte máximos. Pues debido al esfuerzo de corte es que aparecen fisuras inclinadas donde, conforme vamos incrementando la carga, también estas fisuras van ascendiendo hacia arriba, pero no de manera vertical, como sucede en el caso 1. Aquí las fisuras están inclinadas. Pues bien, a ese tipo de rotura, debido al esfuerzo de corte, lo vamos a identificar con el número 2. Entonces, el número 2 es la rotura por cortante o es el estado límite último debido al esfuerzo de corte. Proseguimos. Ahora, resulta, voy a describir, ahí están las fisuras debido al esfuerzo de corte cerca de los apoyos. Y ahora, entre el caso 1, que está en la parte central, y el caso 2, que está cerca de los apoyos, ¿ya? Entre estos dos casos, ¿ya? Hay una zona intermedia, donde también se presenta un estado límite último. Ahí acabo de mostrarles. Es el estado límite último debido a una combinación de corte y flexión.
lo voy a identificar con el número 3. Por lo tanto, lo que está identificado con el número 3 representa la rotura por corte y flexión. Es la rotura por corte y flexión. Que como comenté hace un momento, este tipo de corte se presenta en una zona intermedia entre el caso 2 y el caso 1. El caso 2, recuerden, es cerca del apoyo. El caso 1 es en la parte central de la viga. Pues en una zona intermedia entre el 1 y el 2 aparecen fisuras que van ascendiendo hacia arriba, un tanto inclinadas, hasta que pues el hormigón falla por aplastamiento en la parte superior y las fisuras aparecen como consecuencia a que por debajo del eje neutro el hormigón se encuentra sometido a tensiones de tracción. Y observarán que en el caso 2 y en el caso 3, las tensiones de tracción están inclinadas, o en otras palabras, son tensiones de tracción oblicuas. Bien, proseguimos. Luego, el otro tipo de estado límite último o el otro tipo de rotura se presenta también cerca de los apoyos, lo mismo que el caso 2. Resulta que cerca de los apoyos, la masa de hormigón que está cerca de los apoyos se encuentra sometido a tensiones de compresión oblicuas. Se encuentra sometido a tensiones de compresión oblicuas de manera tal que cuando el ancho de la sección transversal de una viga es muy reducido, ya que los ingenieros, para minimizar el peso propio de las vigas, tratamos de que el ancho de la sección transversal sea lo mínimo posible. Entonces, cuando el ancho es muy reducido, ya corremos el riesgo de que cerca de los apoyos, la masa de hormigón que está cerca de los apoyos, o dicho en otros términos, la masa de hormigón que está en el alma de la viga, queda sometido a tensiones de compresión oblicuas que hacen que el hormigón falle por aplastamiento. Ese tipo de rotura lo estoy identificando con el número 4. Es una rotura que tiene un nombre especial. Se denomina rotura del hormigón por compresión oblicua. ¿Ya? Entonces, ahí está, cerca de los apoyos, ¿ya? El hormigón del alma de la viga queda sometido a tensiones de compresión oblicuas, los cuales, cuando el ancho de la sección transversal es muy reducido, ya hace que el hormigón falle por aplastamiento, ¿no? Esa es la rotura por compresión oblicua del hormigón. Continuemos. Luego, hay un último tipo de estado límite, es el estado límite por la falla del anclaje de la armadura traccionada. Y generalmente este tipo de falla, la falla del anclaje, se da también cerca de los apoyos. Cerca de los apoyos, las barras de acero se encuentran recubiertas de hormigón. Se encuentran recubiertas de hormigón. Pues bien, ese hormigón que está adherido a las barras de acero es el elemento estructural que permite la transferencia de las tracciones que hay en la armadura hacia el hormigón. Bueno, para ello tiene que haber una buena longitud de anclaje
de las armaduras traccionadas. Cuando esa longitud de anclaje no es la apropiada o cuando el hormigón es de baja resistencia, resulta que el hormigón que envuelve a las armaduras se desprende, o sea, desaparece la adherencia y como consecuencia, al no haber anclaje, obviamente viene el colapso de la viga. Entonces, ese tipo de rotura por la falla por anclaje lo estoy identificando con el número 5. Entonces, ahí está el número 5, la rotura por falla del anclaje, el hormigón que está adherido a las barras de acero, ¿ya? Es la que se tiene que encargar de transferir las fuerzas de tracción que hay en las armaduras hacia el hormigón, ¿ya? Entonces, por medio de las barras de acero, ¿ya? Al hormigón que rodea a las barras, le llega una fuerza traccionante. Bueno, pues, aplicando la tercera ley de Newton, siempre hay acción o acciones y obviamente las reacciones. Y las reacciones aparecen justamente en el hormigón que está adherido a estas barras. Y si la adherencia no es la adecuada, o el hormigón es muy pobre, o la longitud de anclaje no es suficiente, entonces el hormigón que está adherido a la barra de acero se desintegra y bueno, desaparece el anclaje y desde luego la viga ha de entrar en colapso. Pues bien, esos son los 5 casos de estados límites últimos que cuando diseñamos vigas de hormigón armado, tenemos que diseñar a flexión, tenemos que diseñar a esfuerzo de corte, tenemos que diseñar a corte y flexión, tenemos que diseñar a compresión oblicua y finalmente también tenemos que diseñar los anclajes. Tenemos que diseñar los anclajes. Bueno, menos mal que en la práctica tenemos ya aplicaciones, en particular el CIPE-CAT. Dicha aplicación se encarga de realizar estos 5 diseños. Sin embargo, el CIPE-CAT no adopta dimensiones geométricas de la estructura. Y si las dimensiones geométricas o la configuración geométrica total de la estructura no es la apropiada, entonces el CIPE-CAT, una vez que hace estos diseños, inmediatamente envía un mensaje diciendo, ¿no? Habiendo hecho el diseño a esfuerzo de corte, se observa que la viga falla a corte. Habiendo diseñado flexión simple, se observa que la viga tiene problemas de diseño y así sucesivamente. Y es ahí donde el ingeniero que está manejando el CIPE interviene para ver la forma de darle solución a las observaciones que hace el CIPE. Y obviamente ese ingeniero que ha de corregir las observaciones que hace el CIPE tiene que dominar hormigón 1 y hormigón 2. Y no solamente hormigón 1 y hormigón 2. Tiene que tener conceptos claros de cómo funcionan las estructuras isostáticas y cómo funcionan las estructuras hiperestáticas. Porque si hay falencias en los temas que acabo de mencionar, tengan la plena seguridad que no van a poder corregir todo. Así que para manejar el CIPE hay que estudiar las materias que he mencionado,
Porque el CIPE es un programa específicamente elaborado para diseñar estructuras de hormigón armado. Nada de madera, nada de metálico, nada de vidrio, nada de aluminio. Hormigón armado. Bien, les comento que he visto gente que maneja al máximo el CIPE. Se sabe de memoria los comandos. Pero cuando se pone a calcular una estructura y luego el programa le muestra los errores que tiene su estructura, hasta ahí nomás llegaron si es que no domina hormigón 1, hormigón 2 y estructuras. Proseguimos, jóvenes. Bien, nuevamente ahí está la viga en cuestión. Y bueno, pues las cargas que por norma se suele aplicar cuando estos ensayos se realizan en un laboratorio. Resulta que, pues, en otros países con tecnología más desarrollada, al hacer este ensayo de carga, ¿ya?, mediante unos dispositivos electrónicos muy especiales, logran determinar la trayectoria al interior de la viga, la trayectoria de las tensiones de tracción y de las tensiones de compresión, ¿no? Pues bien, mediante dispositivos electrónicos apropiados, se logra determinar, bajo la carga última, las líneas isostáticas de compresión, por un lado, y las líneas isostáticas de tracción, que para el caso de una viga simplemente apoyada, ahí está la configuración de las líneas isostáticas de compresión y las líneas isostáticas de tracción. Por ejemplo, si nosotros agarramos un elemento diferencial cerca del borde superior, el cual está atravesado por líneas isostáticas de compresión, observaremos que ese elemento diferencial ha de estar sometido a tensiones de compresión. Como el hormigón es un material que tiene buena resistencia de compresión, a compresión, pues generalmente resiste esas tensiones de compresión, ¿no? Y si agarramos un elemento diferencial cerca del borde inferior, observemos que por ahí pasan las líneas isostáticas de tracción, por lo tanto ese elemento ha de estar sometido a tensiones de tracción. Y como el hormigón prácticamente no tiene resistencia a tracción, ¿ya?, la viga se ha de fisurar. Obviamente, el elemento diferencial se ha de fisurar y todos los elementos de tamaño infinitesimal se van a fisurar en esa zona debido a las tensiones de tracción. Bien, pero esto ya lo sabemos. Hemos visto en el capítulo de flexión simple y los demás capítulos. Ahora, continuemos. Bien, ahora, si yo agarro un elemento diferencial cerca del apoyo, recuerden que cerca del apoyo hay un esfuerzo de corte. Pues bien, si aislamos ese elemento diferencial cerca del apoyo, observaremos que ha de estar sometido, por un lado, a tensiones de tracción, por otro lado, a tensiones tangenciales o tensiones de cizallamiento debido a la presencia del esfuerzo de corte. Bueno, para este sistema de tensiones, ¿no?, aplicando la teoría del círculo de Moore, podemos encontrar las tensiones principales. Y justamente a continuación muestro las tensiones principales.
Por un lado están las tensiones principales de compresión y por otro lado las tensiones principales que son de tracción. Bueno, ese elemento diferencial que está cerca del apoyo, por un lado ha de estar sometido a tensiones de compresión y por otro lado a tensiones de tracción. Bueno, las tensiones de tracción van a fisurar al hormigón, porque el hormigón, ya dijimos, desde el punto de vista estructural, no tiene resistencia a tracción, por lo tanto, ese elemento se ha de fisurar, ¿no? Y como consecuencia, cerca del apoyo aparecen fisuras inclinadas, debido a las tensiones tangenciales o tensiones de cizallamiento, ¿no? Aparecen fisuras inclinadas. Y las tensiones sigma 1 comprimen y el hormigón tiene buena resistencia a compresión. Sin embargo, como iba mencionando hace un momento, si el ancho de la sección transversal de la viga es muy reducido y de yapa las cargas son de gran magnitud, las tensiones sigma 1 pueden hacer que el hormigón cerca del apoyo falle por aplastamiento. O sea, vamos a tener la rotura que se denomina rotura por compresión oblicua. Las tensiones sigma 1 pueden producir la rotura por compresión oblicua. Obviamente, cuando se diseña la viga, tenemos que verificar que eso no va a suceder. Y si los cálculos dicen que va a suceder, entonces pues tenemos que hacer modificaciones hasta que no tengamos peligro de rotura por compresión oblicua. Bueno, y ahora en el otro extremo, en el extremo derecho, voy a tener una situación similar, ¿no? Donde debido a las tensiones de cizallamiento y a este sistema de tensiones de corte I normal, aplicando la teoría de Moore, encontramos las tensiones principales de compresión y de tracción. Las de tracción pues lo fisuran, ¿no? Lo fisuran y por eso es que cerca del apoyo aparecen fisuras inclinadas. Y la tensión sigma 1 comprime, pero hay que verificar que esa compresión no provoque la rotura por compresión oblicua. Bueno, para el tema que estoy desarrollando, lo que nos interesa es las fisuras inclinadas cerca de los apoyos, que es debido al esfuerzo de corte. Continuando, jóvenes. Ahora, ahí podemos observar una viga de hormigón armado. En su extremo izquierdo hay una columna donde la viga descansa o apoya. Y en el extremo derecho no hay una columna. Resulta que la viga queda sostenida en su extremo derecho por medio, este es un elemento vertical, ¿no? Que obviamente sube hacia arriba y queda apoyado en algunos otros elementos. A lo que quiero llegar es que estoy mostrando una viga en donde el apoyo que está a la izquierda ha de estar sometido a compresión. La viga, al apoyarse en esta columna, la ha de someter a compresión. En cambio, la viga en su extremo derecho se ha de apoyar sobre este elemento que ha de trabajar a tracción. Entonces, en el extremo izquierdo tengo una columna, en el extremo derecho tengo un tirante. Los tirantes trabajan a tracción. Bueno, ahí están los ejes longitudinales baricéntricos
de la columna en el extremo izquierdo y del tirante en el extremo derecho. Las vigas generalmente están sometidas a cargas uniformemente distribuidas, donde la distancia entre los ejes de los apoyos lo identifico con la letra L. Bueno, y suponiendo que esta viga esté sometida a una carga uniformemente distribuida. Y como estamos diseñando, aplicando el método por resistencia o método de los estados límites últimos, pues para la carga planteada puedo calcular las reacciones en sus apoyos y luego dibujar el diagrama de esfuerzo de corte, ¿no? Ahí están las reacciones en los apoyos, en la columna, que está en el extremo izquierdo, y el tirante en el extremo derecho. El tirante trabaja a tracción y la columna trabaja a compresión. Es importante hacer esa diferenciación. Bueno, y como ya vimos, debido al esfuerzo de corte, cerca de los apoyos aparecen fisuras inclinadas. Y ahora, dibujando el diagrama de esfuerzo de corte, ¿no?, donde el cortante máximo está en los apoyos, ahí voy a tener el cortante B sub A, y en el otro extremo el cortante B sub B. Esos son los esfuerzos de corte o las fuerzas cortantes máximas. Máximas. Bueno, resulta que para diseñar una viga a esfuerzo de corte, necesariamente debo dibujar el diagrama de esfuerzo de corte. Eso por un lado. Por otro lado, debo identificar para el diseño, la sección crítica. La sección crítica. Bueno, pero antes de ello, completemos esto del esfuerzo de corte. Ahí está la parte positiva, la parte negativa. Y bueno, asumiendo que la columna tiene un ancho que le voy a llamar C sub 1, ancho de apoyo de la columna C sub 1, y el tirante, un ancho de apoyo, también le estoy llamando C sub 1. O sea que el ancho de los apoyos es el mismo. Bueno, no siempre tiene que ser el mismo. No sé cómo se me ocurrió ponerle también C sub 1. Debía haberlo puesto C sub 2. Bueno, resulta que a continuación debo definir la sección crítica para el diseño a esfuerzo de corte. Pues bien, según la norma ACI y según la norma del Comité Europeo del Hormigón, ¿ya?, la sección crítica, que lo estoy mostrando con línea segmentada, se encuentra de la cara interna del apoyo, en este caso de la columna, de la cara interna del apoyo que trabaja a compresión, ¿ya? La sección crítica se encuentra a una distancia igual a la altura útil de la sección transversal. Se encuentra esta es la sección crítica, y se encuentra a una distancia igual a la altura útil, midiendo desde la cara interna del apoyo que trabaja a compresión. Por lo tanto, para el diseño debo trabajar justamente con el cortante correspondiente a la sección crítica. Ese es el cortante de diseño. Y no el máximo. No se trabaja con el máximo. Bueno, vamos ahora al otro apoyo. Bueno, pero antes de ello, si el ancho de la columna es C1, del eje de la columna a la cara interna del apoyo, voy a tener C sub 1 sobre 2. Por lo tanto,
La distancia que hay del eje del apoyo a la sección crítica ha de ser, pues, C sub 1 sobre 2 más la altura útil. Más la altura útil. Bueno, eso es todo en cuanto a el apoyo que trabaja a compresión. Vamos ahora al otro apoyo que trabaja a tracción. Según la norma ACI, según la norma europea, aquí hay coincidencia, ¿ya?, entre esas normas. La sección crítica pasa justamente por la cara interna del apoyo. En cambio, en la columna que trabaja con presión, no pasa por la cara interna, sino que de la cara interna a una distancia igual a la altura útil. Este detalle que estoy explicando es muy importante en el diseño a esfuerzo de corte, ¿no? Hay que tomar nota de eso, cosa que cuando vayan a diseñar hay que tomarlo en cuenta. Entonces, en el apoyo que trabaja a tracción, la sección crítica pasa por la cara interna del apoyo. Por lo tanto, para el diseño necesito conocer el cortante último correspondiente a esta sección crítica. Y obviamente también no se trabaja con el cortante máximo, sino con el cortante correspondiente a esta sección crítica. Bueno, esa distancia es C sub 1 sobre 2. O sea, del eje del apoyo hacia la sección crítica es tan solamente C sub 1 dividido entre 2. Bien, prosiguiendo, ahí les estoy mostrando el modelo que yo utilizo para explicar cómo funcionan las vigas a flexión simple, flexión compuesta, compresión compuesta. Y ahora lo voy a utilizar para explicar cómo funciona la viga a esfuerzo de corte. Obviamente lo que voy a explicar yo es lo que en su debido momento fue la idea de Morch. Morch, un ingeniero alemán, que es el que logró interpretar el comportamiento de una viga a esfuerzo de corte, al cual se le denomina analogía de la celosía de Morch. Bueno, voy a suponer, bueno, esta viga lleva armaduras y ahí está el cortante último. Momentico. Debo hacer una aclaración previamente. Resulta que la norma americana pues empieza trabajando con valores nominales. Y observen la formulita que está arriba. B sub n es el valor nominal del esfuerzo de corte, de la solicitación actuante. Y en el miembro derecho, lo que tengo son los valores nominales del cortante que resiste el hormigón, B sub n, y del cortante que resisten las armaduras. En este caso, no me estoy refiriendo a las armaduras longitudinales, sino a las armaduras transversales, también llamado estribos. Bueno, lo que voy a describir a continuación es el comportamiento de esta viga embolado sometido a un esfuerzo de corte, el cual
en magnitud es igual al esfuerzo de corte que resisten las armaduras, o sea, B sub Sn. Ahí va. Por lo tanto, estoy asumiendo que esta viga embolado está sometido desde su extremo izquierdo a un esfuerzo de corte positivo. Ahora, aplicada la carga, B sub Sn, aplicada la carga, esta carga, por medio de la viga, tiene que llegar al apoyo. Así funcionan las estructuras. Se les aplica cargas y por medio de las vigas, de las columnas, esas cargas al final llegan hasta las fundaciones y finalmente las fundaciones reciben esas cargas y lo transfieren al suelo de fundación. Bueno, veamos en este caso cómo este cortante se transfiere hasta el apoyo empotrado. Según la analogía de la celosía de Morch, este es el modelo. Agarramos el cortante y lo descomponemos en una componente horizontal y en una componente inclinada. Ahí voy a tener un cierto ángulo alfa. A la componente horizontal, suponiendo que este ángulo sea 45 grados, entonces la componente horizontal también ha de ser B sub Sn. Y la hipotenusa, que es la componente inclinada, es raíz de 2 por B sub Sn. Entonces, la carga aplicada lo podemos descomponer, como acabo de describir, en una componente horizontal, la cual, por medio de esta barra, se va directamente al apoyo. Se va directamente al apoyo. En cambio, la componente inclinada no se va al apoyo, sino que aplicando el principio de transmisibilidad de los vectores o fuerzas, ya esta componente, ¿no?, se mueve a lo largo de su línea de acción hasta llegar a la armadura inferior. Hasta llegar a la armadura inferior. Bueno, podemos ver que la componente horizontal, que va directamente al apoyo, me comprime a esta barra, la comprime. Y en cuanto a la componente inclinada, podemos ver que me tracciona toda esta zona, la somete a tracción. Y ya ese ángulo es alfa, 45 grados, ya. Esta componente inclinada me tracciona toda esta zona. Y simultáneamente, según el principio de transmisibilidad, se mueve hasta llegar a la barra inferior. Y como me tracciona esta zona y el hormigón no tiene resistencia a tracción, pues el hormigón se fisura de esa manera. Una fisura perpendicular a la fuerza traccionante. Listo. Ahora, dijimos que la componente horizontal se va directamente al apoyo. Entonces, lo que queda por analizar es la componente inclinada que se traslada a la barra inferior. Pues agarro esa componente que ha llegado a la barra inferior y lo descompongo. Ahí va la componente horizontal y ahí va la componente inclinada, ¿no? Donde, como los ángulos son beta, alfa, son 45 grados, entonces esta componente inclinada tiene el valor de la otra y la componente horizontal 2 veces B sub Sn. Entonces, esta componente inclinada que ha llegado a la armadura inferior, la he descompuesto en una componente inclinada que va para arriba y en una componente horizontal. Ahora,
la componente horizontal 2 veces B sub Sn, por medio de esta barra, produciendo tracción, se va directamente al apoyo empotrado. En cambio, la inclinada, que tiene un ángulo de inclinación de 45 grados, ¿ya? Porque así lo he decidido al principio, ¿ya? Aplicando el principio de transmisibilidad, esta componente va a subir para arriba hasta llegar a la armadura superior, ¿no? Esa es su línea de acción y se va a ir hacia allá arriba. Pero observen que esta componente ahora me comprime toda esta zona. Me comprime. O sea, ahí voy a tener lo que se denomina una biela comprimida. Ahí voy a tener una biela comprimida. Prosigo. Ahora, la componente que ha llegado a la armadura superior, la agarro y nuevamente la descompongo en una componente horizontal y una inclinada. La inclinada vale raíz de 2 por B sub Sn y la horizontal 2B sub E sub N. ¿No? Esto por el hecho de que los ángulos son 45 grados. ¿No? Obviamente, no voy a estar acá resolviendo triángulos. Este ángulo es 45, el otro lado 45, ¿no? Y por lo tanto, este es un triángulo rectángulo y, bueno, resolver un triángulo rectángulo, obviamente que ustedes saben. Estoy poniendo directamente los resultados. Bueno, ahora, ¿qué hacemos con esta componente? Bueno, lo he descompuesto en una componente horizontal que se va directamente al apoyo empotrado y la componente inclinada, ¿ya? Se va a trasladar, según el principio de transmisibilidad, hacia la armadura inferior. Hacia allá se va a trasladar, pero observen que esto produce tracción. Me está traccionando a el alma de la viga. Y como el hormigón no tiene resistencia a tracción, se fisura, señores. Se fisura. Bueno, y así sucesivamente. Otra vez esta la descompongo en una horizontal, en una inclinada. La horizontal que produce tracción se va directamente al apoyo. La inclinada sube para arriba, produciendo compresión. Ahí voy a tener otra biela comprimida. Y luego arriba lo descompongo en una horizontal y en una inclinada. La horizontal se va directamente al apoyo. La inclinada también se va a ir al apoyo, pero traccionando esta zona. Y como el hormigón no tiene resistencia a tracción, se fisura, ¿no? Y finalmente, esta que ha llegado al apoyo también se descompone en una horizontal y en una inclinada. Pero ahí queda porque ya hemos llegado al apoyo empotrado. Entonces, como podemos observar, debido al hormigón, debido al esfuerzo de corte, hay zonas que están sometidas a tracción oblicua y por eso aparecen fisuras inclinadas. Y también, debido al esfuerzo de corte, hay zonas que están sometidas a compresión. Bueno, este mecanismo de cómo funciona una viga sometida a cortante se parece a una cercha. La palabra celosía significa cercha. ¿Y cuáles son las características geométricas de una cercha? En este caso, de una cercha plana. Pues bien, la armadura superior es el montante superior. La armadura inferior es el montante. Disculpen, la armadura superior es lo que se denomina en cerchas el cordón superior. La armadura inferior se denomina el cordón inferior. Y luego,
los segmentos de recta que muestran la zona traccionada y la zona comprimida representan las diagonales de la cercha. Y podemos ver que hay diagonales que trabajan a tracción, hay diagonales que trabajan a compresión. Bien, jóvenes, ahí está la analogía de la celosía de Morse. Bueno, y ahora, como sabemos que hay zonas donde, debido al cortante, aparecen fisuras inclinadas, entonces cuando vamos a diseñar una viga a esfuerzo de corte, lo que tenemos que hacer es diseñar armaduras que atraviesen las fisuras. Ahí va una. Ahí va la que sigue y ahí va la tercera. Entonces, el diseño consiste en determinar cuántas barras y de qué diámetro, en este caso las barras son inclinadas, ¿ya? El diseño consiste en determinar cuántas barras y de qué diámetro deberán atravesar las fisuras inclinadas. En este caso, las armaduras también están inclinadas. Inclinadas a 45 grados. Justamente eso es lo que vamos a aprender. Cómo se diseña armaduras inclinadas, ¿no? Si el ángulo es 45, si el ángulo es 60, también vamos a aprender a diseñar para ángulos de 60 e inclusive vamos a llegar a deducir una fórmula general, donde ustedes le pueden dar el ángulo que quieran. Prosiguiendo ahora, nuevamente mi viga en volado y voy a describir, pero esta vez de una manera un poco más rápida, ¿ya? Lo mismo que describí, pero esta vez el cortante es negativo. Anteriormente el cortante era positivo. ¿Ya? Voy a describir, lo que voy a describir a continuación es otra manera de enfocar la analogía de la celosía de Moore. Lo que voy a describir a continuación es otra forma de describir el comportamiento de una viga sometida a esfuerzo de corte. Bien, ahí está la solicitación actuante, el cual lo descompongo en una componente horizontal y una componente inclinada. Como el ángulo es 45 grados, entonces esas son las magnitudes de las componentes. Muy bien, llevo las componentes a la viga, la horizontal y la inclinada. La horizontal se va directamente al apoyo, se va directamente. La inclinada se va a ir a la armadura inferior, provocando en esta zona compresión. Esta es una piedra comprimida y se traslada hacia abajo. Luego, una vez que se ha ido para abajo, lo descompongo también en una componente horizontal y una componente vertical. Ahí va, ¿no? El ángulo es 45, por lo tanto, esas son las magnitudes de las componentes. Bien, entonces, esta componente, esta fuerza inclinada, lo he descompuesto en una componente horizontal, esa se va directamente al apoyo, y una componente vertical. Pues bien, esta componente vertical me tracciona esta zona, me lo tracciona. Bueno, además de traccionarlo, según el principio de transmisibilidad, se ha de trasladar hacia la armadura superior. ¿Ya? Ahí hay un ángulo de 90 grados. Se traslada hacia arriba y al mismo tiempo esta zona se fisura, ya que esta componente me tracciona esta zona. Ahí está. Y ojo, la fisura debido al esfuerzo de corte siempre es inclinada.
Bueno, una vez que se traslada para arriba, la agarro y nuevamente la descompongo. Ahí estoy descomponiéndolo, luego lo traslado hacia arriba. Esta se va directamente al apoyo, produciendo tracción, y ahí está nuevamente la inclinada. Esa me va a producir compresión. Bueno, y así sucesivamente voy descomponiendo. Las componentes horizontales se van directamente al apoyo. En cambio, las componentes verticales, que forman un ángulo de 90 grados con las armaduras, producen tracción y por ende la viga se fisura. El alma de la viga se fisura. Y así sucesivamente, esto hasta que estas fuerzas llegan al apoyo empotrado. Y ahora, en este caso, sabiendo que tengo fuerzas verticales que me fisuran, pues bien, no conviene que el hormigón, además el hormigón no soporta tensiones de tracción, por eso es que el hormigón se fisura. Pues bien, para que no se fisure, lo que tenemos que hacer es colocar una armadura en dirección de esta fuerza traccionante. Coloco armadura y la armadura es la que se va a encargar de soportar esta fuerza traccionante. Lo mismo en el siguiente paso. Esta fuerza traccionante, colocamos armadura y la armadura es la que se encarga de soportar esa fuerza traccionante. Bueno, lo que tengo acá es otro modelo donde esta vez la armadura no es inclinada. Las armaduras son verticales, formando un ángulo de 90 grados con el eje de las armaduras. O sea, son armaduras transversales verticales. Entonces, hay dos opciones cuando se diseña cortante. Podemos colocar armaduras transversales inclinadas o podemos colocar armaduras transversales verticales. Verticales. Bien, jóvenes, tengo las 6:40. Las 6:40. Les comento que estoy con un dolor de cabeza, no sé si es resfrío o algo por ahí. Les voy a pedir un descansito de 15 minutos para proseguir. Así que, si ustedes están de acuerdo para que el internet no les coma los megas, puedo salirme y luego envío otra vez otro enlace. ¿Qué dicen ustedes? Está bien, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Muy bien, voy a hacer eso entonces. Estamos viendo la teoría, conceptos, definiciones, modelos matemáticos, describiendo el fenómeno de esfuerzo de corte en vigas de hormigón armado.
Pues bien, proseguimos. Bien, jóvenes. A continuación, voy a aislar una porción de viga cerca de uno de sus apoyos. Ahí ustedes pueden ver la porción de viga cerca de su apoyo izquierdo, donde se puede observar las fisuras inclinadas que aparecen cerca de los apoyos. Y en este caso, para aislar esta parte de la viga, lo que hemos hecho es un corte por una de las fisuras, donde ese corte es inclinado hasta que finalmente llegue un punto por donde pasa el eje neutro. Y del eje neutro para arriba está todo comprimido, no está fisurado. Entonces, lo que vamos a tener es en la viga, la armadura inferior. Resulta que generalmente cuando se hace un diseño económico y dúctil, pues solamente se requiere armadura traccionada desde el punto de vista estructural resistente, ¿no? Armadura comprimida, no, ya que el hormigón solo puede soportar las tensiones de compresión producidas por el momento flector. Entonces, ahí estoy mostrando, además de la armadura longitudinal traccionada, estoy mostrando la armadura transversal. Y además observarán que esa armadura transversal se encuentra inclinada. Y conforme ya vimos la analogía de la celosía de Morch, se coloca armaduras para atravesar las fisuras, o bien para que estas armaduras agarren la componente que me tracciona al alma de la viga. Eso es lo que vimos al describir la analogía de la celosía de Morch. O sea, que estas armaduras se encuentran traccionadas, ya que se encargan de soportar a la componente que me produce tracción en el alma de la viga y que además lo fisura. Prosiguiendo. Bueno, cerca del apoyo voy a tener dos solicitaciones. Por un lado, el momento flector y, bueno, debido al momento flector. Y por otro lado, al esfuerzo de corte. Ya dije, en una viga, en las vigas, generalmente están sometidas a momento flector y esfuerzo de corte. En cuanto al momento flector, este me comprime a toda aquella parte de la sección que está por encima del eje neutro. Bueno, según la tercera ley de Newton, a toda acción hay una reacción. El hormigón reacciona con tensiones, obviamente, de compresión. Y la resultante de este diagrama de tensiones de compresión, si ustedes recuerdan, le hemos llamado C sub C. Eso por un lado. Por otro lado, el momento flector por debajo del eje neutro está fisurado. Y la armadura longitudinal es sometida a tracción. En realidad, esto que estoy mostrando es la reacción de la armadura. C sub C es la reacción del hormigón. Pues bien, la armadura inferior longitudinal reacciona con una fuerza
que le hemos llamado T sub S. Y desde luego, entre M sub N, C sub C y T sub S, eso tiene que estar en equilibrio estático. Es más, C sub C y T sub S, ambos son fuerzas paralelas que forman un par o una cupla que gira en sentido horario y el momento es sentido antihorario. Por lo tanto, entre ese momento horario y el antihorario tiene que haber equilibrio estático. Bueno, prosiguiendo. Comentaba de que estas armaduras inclinadas, armaduras transversales inclinadas, trabajan a tracción. Entonces, ahí voy a llamar T sub 1 a la armadura traccionante, a la primera armadura traccionante que se encuentra ubicado sobre el corte transversal que he hecho. Se ha realizado un corte a través de esta fisura hasta el eje neutro y luego la zona comprimida. Entonces, en la zona fisurada entran ¿cuántas barras? 1, 2, 3, 4, 5. Las 5 barras se encuentran sometidas a tracción y las estoy identificando con T sub 1, T sub 2, T sub 3 y T sub 5. Esas armaduras trabajan a tracción. Bueno, si agarro una de estas fuerzas traccionantes en la armadura transversal, agarro una de ellas y la identifico de manera genérica como T sub I, pues la puedo descomponer en una componente horizontal y en una componente vertical. La componente horizontal será T sub 1X y la vertical T sub 1Y. Ahora, las armaduras transversales están inclinadas. Tienen su ángulo de inclinación, que en este caso lo voy a identificar con la letra alfa. Alfa es el ángulo de inclinación de las armaduras transversales. Pues ese ángulo en este triangulito se repite ahí. Por lo tanto, si ya tengo el ángulo, inmediatamente aplicando las funciones coseno y seno, puedo determinar la magnitud de estas componentes. T sub 1X ha de ser igual a la hipotenusa, que es T sub I, multiplicado por el coseno. Y T sub 1Y igual a T sub I multiplicado por el seno. Entonces, veamos el motivo de haber descompuesto la fuerza que actúa en las armaduras transversales es el siguiente. Ahora, si una fuerza la descompongo, en este caso, en sus componentes cartesianas, una vez obtenidas las componentes cartesianas, ya puedo trabajar directamente con las componentes cartesianas y la fuerza que descompuse ya no lo tomo en cuenta. Bueno, entonces, para la primera fuerza T sub 1, ahí está su componente en X y su componente en Y. T sub 1X y T sub 1Y. Para la segunda, su componente en X, su componente en Y, que le llamo T sub 2X y T sub 2Y. Para la tercera, también su componente en X y su componente en Y, que le llamamos T sub 3X y T sub 3Y. Y así sucesivamente, ¿no? Para T sub 4, la componente en X y la componente Y. Y finalmente, para la última fuerza, ya que en total la fisura inclinada es atravesada por 1, 2, 3, 4, 5 barras. Las otras 2 barras que están para abajo, esas no pasan por la fisura. Bien, ahora, V sub N es el cortante, es la solicitación actuante. Volviendo un poquito para atrás, M sub N es el momento solicitante. ¿Quiénes se encargan de resistir a este momento? Pues aquí está C sub C y T sub S. Forman una cupla
que genera un momento en sentido contrario a la solicitación actuante. Y ahora, B sub n es también una solicitación actuante y es un esfuerzo de corte. ¿Quién se encarga de resistir a este esfuerzo de corte? Bueno, resulta que quienes se encargan de resistir son el hormigón de aquella parte que está sin fisurar, ¿ya? Esta partecita del hormigón que está sin fisurar, una vez aplicado el esfuerzo de corte, aquí aparecen tensiones tangenciales de cizallamiento, cuya resultante le llamamos B sub Cn, por un lado. Por otro lado, si yo sumo las componentes en Y, T sub 1Y, T sub 2Y y así sucesivamente, voy a encontrar otra resultante que le voy a llamar B sub Sn, donde B sub Sn representa el cortante resistido por las armaduras inclinadas, por las armaduras transversales inclinadas, ya que, como dije hace un momento, B sub Sn es la sumatoria de las componentes en Y, de las componentes verticales. Entonces, ahí podemos ver que una vez aplicada la carga, que es B sub n, los que se encargan de resistir son el hormigón, de aquella parte que está sin fisurar, y la componente vertical de las fuerzas de tracción de la armadura transversal inclinada. Prosiguiendo. Ahora, B sub Cn es el cortante que resiste el hormigón. Según la norma ACI, ¿ya? Resulta que podemos calcular sin ningún inconveniente el cortante que resiste el hormigón. Según la norma ACI, está dada por esa fórmula. 0,17 de lambda, raíz de Fc', el ancho del alma, la altura útil. Por lo tanto, B sub C, más específicamente B sub Cn, es el esfuerzo de corte nominal que puede resistir el hormigón correspondiente a aquella parte que está sin fisurar. Y ahora, haciendo sumatoria de fuerzas en Y, ¿no?, aplicando la quinta hipótesis de este método, que dice que tiene que haber equilibrio estático entre la solicitación actuante y las solicitaciones resistentes. Entonces, si hacemos sumatoria de fuerza en Y igual a 0, pues voy a tener que B sub Cn más B sub Sn y menos B sub n, que la solicitación actuante, tiene que ser igual a 0. Bueno, de acá despejo la solicitación actuante. Despejando, llego a esa expresión que dice que la carga aplicada a la viga tiene que ser menor o igual a lo que resiste la viga. No le puedo aplicar una carga mayor a la que puede resistir la viga. ¿Y cómo se determina la capacidad resistente de una viga a esfuerzo de corte? Bueno, calculando B sub Cn y calculando B sub Sn. Sumando ambos, me va a dar la capacidad resistente de la viga a esfuerzo de corte. Y la carga aplicada tiene que ser menor o igual a lo que puede resistir la viga, el cual, repito, tiene dos componentes. En la resistencia a esfuerzo de corte participa el hormigón y participa la armadura transversal, en este caso, armadura transversal inclinada. Prosiguiendo. Ahora, determinemos B sub Sn, ya que en cuanto
a lo que resiste el hormigón, B sub Cn, la norma ACI nos da directamente esta fórmula. Ahora, ¿con qué fórmula calculo la capacidad resistente de las armaduras transversales a esfuerzo de corte? ¿No? B sub Sn representa la capacidad resistente a esfuerzo de corte de las armaduras transversales. Bueno, como dije hace un momento, B sub Sn es la sumatoria de las componentes verticales. Es la sumatoria, en términos generales, le estoy llamando T sub IE. Y esa sumatoria tiene que ir desde I igual hasta 1 hasta el número de barras que atraviesa la fisura. En este caso son 5 barras, pero no siempre son 5, eso depende de la viga que esté diseñando. De ahí que de manera genérica, al número de barras que atraviesa la fisura, lo estoy identificando con N sub T. Bueno, ¿y a qué es igual T sub IE? Pues acá abajo ya lo habíamos determinado. Al descomponer de manera genérica una de estas fuerzas, T sub IE es T sub I por el seno de alfa. Por lo tanto, ya el T sub IE es igual a T sub I por el seno de alfa. Y ahora, ¿a qué es igual el T sub I? O sea, una de estas fuerzas cualquiera, T1, T2, T3, 4, una de esas, ya que son fuerzas que traccionan a estas armaduras. Pues bien, puedo aplicar la formulita que dice fuerza igual a el área del elemento que estoy analizando por la tensión. Si aplico esta fórmula, entonces el T sub I, o uno cualquiera de estos, del T1 al T5, ha de ser igual, el T sub I, igual al área de la armadura, que le estoy llamando A sub S, por la tensión, en este caso, la tensión del acero. En el momento de la rotura, el acero está sometido a una tensión que es igual a la tensión de fluencia del acero. Por lo tanto, reemplazando en la fórmula que está arriba, donde dice T sub I, reemplazando voy a encontrar la siguiente expresión para T sub 1I. A sub S1, A sub SI por F sub Y, multiplicado por el seno de alfa. Finalmente, esta última expresión lo voy a llevar a la sumatoria. Lo llevo a la sumatoria y voy a obtener que B sub Sn es igual a la sumatoria de A sub SI por F sub Y por el seno de alfa. Y ahora, generalmente cuando se diseña a esfuerzo de corte, las armaduras transversales suelen tener el mismo diámetro y por lo tanto el mismo área. Y el ángulo de inclinación de las armaduras también se suele dar un solo ángulo de inclinación a todas las armaduras. Y finalmente, F sub Y es la tensión de influencia del acero. Por lo tanto, de esta sumatoria, yo puedo sacar fuera de la sumatoria todo lo que tiene valor constante. O sea, saco A sub SI, F sub Y el seno de alfa. Pero aquí vamos a hacer un pequeño cambio de nomenclatura. Dije que A sub SI es el área de una de estas armaduras transversales, el área de la sección transversal de una de estas barras. Bueno, resulta que esta nomenclatura está reservado para la armadura longitudinal. Y aquí estoy trabajando con armadura transversal. Por lo tanto, en lugar de A sub SI, voy a utilizar la siguiente nomenclatura. A sub V significa armadura para el esfuerzo de corte. Y eso asumo que es constante. O sea que todas las barras tienen el mismo diámetro. Eso por un lado. Por otro lado, F sub Y también es constante. Y también asumo que todas las barras tienen el mismo ángulo de inclinación, por lo tanto el seno de alfa también es constante. Sacando fuera de la sumatoria las constantes, voy a llegar a esa expresión.
dentro de la sumatoria me va a quedar 1. Y bueno, resolviendo esta sumatoria de 1 desde i igual 1 hasta n sub t, me da pues n sub t, o sea, el número de barras que atraviesan la fisura, que en este caso son 5. Entonces, finalmente, esta última expresión tendría que escribir así, ¿no? Multiplicado, la sumatoria es n sub t. Proseguimos ahora. Nuevamente estoy mostrando en la figura anterior y ahora, volviendo un poquito para atrás, vamos a encontrar una expresión que me permita determinar el número de barras que atraviesan la fisura. Pues bien, como veremos a continuación, el número de barras que atraviesan la fisura depende de la separación. Menor separación, mayor cantidad de armaduras. Mayor separación entre ellas, obviamente, menos armaduras que atraviesan la fisura. Por lo tanto, el número de barras que atraviesan la fisura depende de la separación que hay entre ellas. Para ello, el modelo matemático ideado por los que desarrollaron este modelo matemático, completándolo, esta figura, trazo una línea a través de la fisura hasta intersectar a la resultante del diagrama de tensiones de compresión. Y desde ahí trazo una paralela a las armaduras. Trazo una paralela a las armaduras. Y luego trazo una línea vertical que va desde la resultante de C sub C a la línea de acción de T sub S. Y completo esta figura trazando una línea horizontal. Ahora, pregunto, ¿cómo se denomina a la distancia que hay entre la fuerza resultante del diagrama de tensiones de compresión y la fuerza resultante de las tensiones de tracción que están por debajo del eje neutro? Eso lo han visto ustedes en resistencia de los materiales. La distancia entre la resultante de la zona comprimida y esta es la resultante de la zona traccionada, es lo que se denomina el brazo de palanca en flexión simple. Y la mayoría de los libros de resistencia de los materiales lo identifican con la letra Z. Entonces, esta distancia, esta línea segmentada en posición vertical, es justamente el brazo de palanca y se lo identifica con la letra Z. Eso por un lado. Luego, aquí hay un ángulo de inclinación. He trazado una línea en dirección de la fisura. Por lo tanto, este ángulo es el ángulo de la fisura. Beta es el ángulo de la fisura, por un lado. Luego, este es un segmento paralelo a la armadura. Por lo tanto, este es el ángulo de inclinación de las armaduras, alfa. Bien, definido esta figura geométrica, inmediatamente, pero para completar, la separación de las armaduras que atraviesan la fisura, por cuestiones prácticas, esa separación no se la mide de barra a barra de manera inclinada, sino que se la mide de manera horizontal. Por lo tanto, la separación de una barra inclinada y la otra se mide en proyección horizontal y lo identificamos con la letra S. S es la separación de las armaduras transversales. Y luego, completando esta figura, a ambos lados, bueno, tengo un triángulo más grande y la línea del medio me lo divide en dos triángulos rectángulos. Donde del triángulo rectángulo que está a la izquierda, A es su cateto adyacente. Y del triángulo rectángulo que está a la derecha, C también es su cateto adyacente. Pues bien,
Resulta que la separación de las armaduras las vamos a calcular en proyección horizontal. Por lo tanto, si las 5 barras que tengo acá prolongo sus líneas de acción hasta intersectar la línea que atraviesa a la armadura longitudinal traccionada, prolongo todas estas armaduras, ¿ya? La separación horizontal entre ellas ha de ser igual a S. Bueno, dicho esto, ahí está la formulita a la que habíamos llegado en la anterior diapositiva, donde N sub T representa el número de barras que atraviesan la fisura inclinada, pero como vamos a trabajar en proyección horizontal, entonces ha de ser ahora el número de barras que atraviesan este segmento horizontal, cuya longitud total es la suma de A más B. Aquí debía haber acotado desde acá hasta acá, ¿ya? Repito, N sub T es el número de barras que atraviesan la fisura inclinada, pero como vamos a trabajar con la separación en proyección horizontal, entonces el número de barras que atraviesan esta línea horizontal es lo que nos interesa calcular. Por lo tanto, necesito saber qué longitud hay desde este punto que estoy indicando con el mouse hasta este otro punto. Para ello, pues, tangente de beta es cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea, Z sobre A. Y de ahí despejo A. Despejando A, ha de ser igual a Z por cotangente de beta. Trabajando con el triángulo de la derecha, otra vez aplicando tangente, tangente de alfa, cateto adyacente, disculpe, cateto opuesto que es Z y el cateto adyacente es B. De ahí despejo B y B es igual a Z por cotangente de alfa. Y finalmente, si sumo A más B, voy a obtener la longitud que necesito para poder saber cuántas barras atraviesan esta longitud horizontal. Bien, reemplazando los significados de A y B y factorizando Z, voy a llegar a esta expresión. Y ahora, el número de barras que atraviesen no la fisura inclinada, sino su proyección horizontal, que es A más B. A de ser igual a A más B dividido entre S. Eso me va a dar el número de barras que atraviesan la fisura inclinada. Pero aquí estoy trabajando en proyección horizontal. Bueno, reemplazando las expresiones de A más B, voy a llegar a lo siguiente, ¿no? A más B es Z por cotangente de alfa más cotangente de beta dividido entre S. Pues bien, ahora sí, volviendo a la fórmula deducida en la anterior diapositiva, que es la que está arriba, voy a reemplazar donde dice N sub T la última expresión que he obtenido. O sea, eso ha de ser igual a sub B, F sub Y por seno de alfa por N sub T. Y aquí tengo N sub T. Finalmente, aquí voy a hacer algunos arreglos de carácter matemático y B sub Sn ya lo puedo expresar de esta manera. Z sobre S, A sub B por F sub y multiplico este seno de alfa, introduzco dentro del paréntesis seno de alfa por cotangente de beta, seno de alfa por cotangente de alfa. Y listo, he llegado a la expresión matemática que me permite determinar la capacidad resistente de las armaduras transversales a esfuerzo de corte. O sea, esta. Y está en función del ángulo de inclinación de las armaduras y está en función del ángulo de inclinación de las fisuras. Entonces, aquí tengo la libertad
de diseñar una viga, eligiendo qué ángulo de inclinación van a tener las armaduras e eligiendo qué ángulo de inclinación van a tener las fisuras. Prosiguiendo, jóvenes. Bien, ahí tengo una viga de hormigón armado, cerca de los apoyos, las fisuras inclinadas, la armadura longitudinal inferior, superior y armadura transversal inclinada, donde alfa es el ángulo de inclinación de las armaduras transversales y beta es el ángulo de inclinación de las fisuras. Y la separación en proyección horizontal es S, ¿no? Lo mismo al otro lado, la separación en proyección horizontal de las armaduras transversal inclinada es S. Pues bien, ahí está la fórmula que habíamos deducido anteriormente. Esa es la fórmula. Pero observen que B sub Sn representa la resistencia al esfuerzo de corte debido a las armaduras transversales en su valor nominal. Para el diseño necesito la resistencia última o de diseño. Ya recordarán ustedes que para obtener la resistencia última, a la resistencia nominal le tengo que multiplicar por el coeficiente de ponderación. Entonces, multiplicando esta expresión por el coeficiente de ponderación, finalmente llego a esa expresión. Y de esa manera ya tengo la fórmula que me permite calcular la resistencia última de la armadura transversal a esfuerzo de corte. Pues bien, cuando utilicemos esta fórmula, el ángulo de inclinación de las armaduras transversales puede variar entre 45 y 90 grados. En cuanto al ángulo de inclinación de las fisuras, varía entre 30 y 60 grados. O sea, no son, especialmente el de la fisura, no es un valor constante. Los estudios en laboratorio han visto de que el ángulo de inclinación de las fisuras suele variar entre 30 y 60 grados. Eso me depende de muchísimos factores, como por ejemplo la homogeneidad del hormigón, o sea, que los agregados estén uniformemente distribuidos y no siempre se consigue una distribución uniforme de los agregados, pues eso va a incidir directamente en el ángulo de inclinación de las fisuras. Bueno, y el coeficiente de ponderación vale 0,75 para el diseño. Bueno, en este caso tengo estribos inclinados. Bueno, generalmente en cuanto al ángulo de inclinación, que puede variar entre 45 y 90, en el caso de vigas comunes y corrientes, ¿ya?, se adopta para el ángulo de inclinación de la fisura, 45, y para el ángulo de inclinación de las armaduras también se adopta 45. ¿Qué más? Z. Observen que en la fórmula interviene Z, que es el brazo de palanca. Si nosotros aplicamos la teoría que hemos visto en flexión simple, Z, que es el brazo de palanca, es D menos lambda por C. Resulta que la norma americana no se complica mucho y dice que Z es directamente igual a la altura útil. Y al hacer esto, estamos del lado de la seguridad según la norma ACI. ¿Qué más tenemos? Bueno, reemplazando beta, alfa, Z, que es igual a D, en la fórmula general, voy a llegar a esta expresión. Y esta expresión es la fórmula para calcular estribos inclinados a 45 grados. Donde A sub B, aquí, A sub B es igual al número de barras que atraviesan la fisura por el área de una de las barras de la armadura transversal. A esto se denomina
cuantía, de la armadura transversal. Y A sub T1 es el área de una de las barras, que es pues pi por diámetro al cuadrado sobre 4, donde phi sub T es el diámetro de la armadura transversal. Bueno, finalmente, ahí tengo mi viga, las armaduras longitudinales, y la otra opción, que es la que más se utiliza en cuanto a la armadura transversal, son las armaduras transversales verticales o estribos verticales, donde beta es el ángulo de inclinación de la fisura. Las fisuras siempre son inclinadas cerca de los apoyos, y alfa, en este caso, es 90 grados. Pues bien, recurriendo a la fórmula general, ¿no? Inicialmente teníamos el valor nominal, lo multiplico por phi y ya tengo el valor último. Y como ahora, y luego vuelvo a repetir, alfa puede variar entre 45 y 90 y el ángulo de inclinación de la fisura puede variar entre 30 y 60. Pero para los cálculos, generalmente, en este caso son estribos verticales, ya sea estribos verticales o inclinados, para la fisura se suele elegir este valor, beta igual a 45. Y en este caso, alfa es 90 grados. Bueno, y el resto se repite, ¿no? Z, que es el brazo de palanca, según la norma CI, es igual a la altura útil. Pues bien, reemplazando estos datos en la fórmula general, se llega a esta expresión. Es la expresión o la fórmula matemática para diseñar estribos verticales. A sub B es la cuantía. N sub T es el número de barras. Y A sub T1 es el área de la sección transversal de una de las barras del estribo. Y con esto hemos concluido la primera parte de la teoría correspondiente a el diseño a esfuerzo de corte. Falta una segunda parte de teoría y una vez concluida la segunda parte, la vez que toque pasar clases presenciales, tenemos que ver ejemplos de aplicación. Bueno, tengo también diapositivas. Para el caso de que no se pueda pasar por algún motivo, pues ni modo, nos quedamos con clases virtuales. Tengo también ejemplos para pasar de manera virtual, pero es más recomendable hacerlo de manera presencial cuando se resuelven problemas. Bien, jóvenes, eso es lo que tengo para el día de hoy. Una vez que, bueno, esto se lo voy a pasar ahora mismo, pero estoy viendo que no lleva mi nombre. Quiero hacer una pequeña observación, jóvenes. Esto que les estoy pasando es propiedad intelectual mía, es propiedad intelectual del ingeniero José de la Cruz Quilla Villarroel. En ningún libro van a encontrar cómo estoy describiendo, ¿ya? Así que se los paso con la confianza de que no vayan a plagiar. Plagiar es un delito, ¿no? Entonces, tome nota, por favor, de eso. Bien, jóvenes, hemos concluido la clase. Pues nos estaríamos viendo la próxima semana. Teníamos examen este día viernes, pues ese examen se traslada al día lunes. Lamentablemente hay paro del transporte, no sé cómo será, ya nos vamos a enterar el día de mañana. Si hay paro del transporte, pues ni modo,